queremos darles la bienvenida a nombre del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, IJALTI, a esta primera plática. Es la primera plática de una serie de pláticas cortas que hemos preparado a lo largo de esta semana. Hicimos un ciclo que le estamos llamando Tecnologías de Vanguardia contra el COVID-19 y específicamente hablando del caso Predilab, que es el que nos tiene aquí. Entonces, esta plática de hoy es la primera. La idea es de que a lo largo de estos días, las personas, las empresas que estuvieron participando en el desarrollo de toda esta plataforma y esta solución, pues nos platiquen, ¿no? Un día con un tema diferente, cómo se llegó aquí, cómo funciona la plataforma con sus diferentes tecnologías. En este primer caso, pues vamos a tener ahorita al ingeniero Armando Olmos, que nos dará la plática de cómo funciona Predilab de manera general. Pero antes de entrar ya en materia, tenemos también aquí con nosotros al ingeniero Luis Alberto García, que él es el director general del IJALTI, que le queremos pedir que nos dé una pequeña introducción muy breve en sí al proyecto, ¿no? De Predilab, para ya después pasar a la parte con el ingeniero Armando, ya específicamente de cómo funciona la plataforma, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, para no quitar más tiempo, le pediría a Luis Alberto si nos puede dar unas pequeñas palabras de introducción. Hola Alex, claro que sí. Predilab fue pues, digamos, una gran idea que surgió de una manera muy rápida como respuesta a uno de los retos lanzados por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, el COCITJAL, pues precisamente para atender pues, la pandemia, ¿no? El famoso COVID-19. ¿Cómo surgió este reto o de dónde surgió? Pues de la idea de tener un enfoque diferente a cómo ayudarnos todos al control de la enfermedad. Obviamente no íbamos a tener un enfoque, les digo, diferente en el sentido de que íbamos a tomar desde un punto de vista muy analítico respecto a cómo se están generando los datos, cómo se está moviendo la gente, y en función de cómo se están moviendo las personas y obviamente cómo se está propagando la enfermedad, poder determinar acciones y hacer predicciones acerca de la misma. Predilab, pues estamos muy contentos en muchos sentidos porque fue un gran esfuerzo de las empresas que colaboraron con nosotros. Incluso estamos muy orgullosos de que fuimos reconocidos como uno de los aplicaciones que tuvieron su reconocimiento ahorita dentro del Premio Estatal de Innovación 2020. Y pues digamos que la idea de Predilab es que fuera una aplicación muy sencilla hacia el usuario, que tuviera la información suficiente para que los tomadores de decisiones, en este caso el gobierno del estado y la Secretaría de Salud, tuvieran información a la mano de qué es lo que está pasando con la enfermedad. Y sobre todo aplicar modelos que hasta ahorita no eran del todo pues tan utilizados, ¿no? Que son los modelos de inteligencia artificial y de blockchain. Hicimos esta serie de pláticas precisamente para desmenuzar, digamos, cómo fue creado Predilab y que pudiéramos mostrarles cómo fue esta tecnología y a la vez que sientan la confianza, digamos, como usuarios, de utilizarla. Cuidamos muchos aspectos, Armando precisamente como uno de los diseñadores nos va a dar detalles, pero cuidamos muchos aspectos relacionados con la privacidad de la información, con la seguridad, incluso hasta con la parte de establecer al máximo el cómo íbamos a manejar la información en dos sentidos, ¿no? Uno, para que fuera realmente confiable la información, es decir, que las personas que amablemente nos comparten su información, pues realmente existan y que no sean datos inventados, por decirlo así. Pero por otro lado, también cuidar mucho la parte de privacidad, de manera de que nuestros usuarios pues no tengan la desconfianza de que tal vez los contacten para publicidad dentro de algunos meses o semanas, ¿no? La información está muy bien protegida, incluso el blockchain en esta parte actúa. Pero bueno, la parte de la usabilidad, del diseño de las interfaces, incluso de cómo se pensó en que fuera integral el sistema, pues lo vamos a ir viendo en estas pláticas. Entonces, pues adelante, Armando, a continuar, no sé, Alex, si vayamos en ese orden, pero le cedo la palabra ahorita a Armando para que nos dé los detalles de cómo funciona Predilab. Y obviamente recomendarles a que lo utilicen. Está muy padre, es un gran esfuerzo. Créanme que no se van a decepcionar al utilizarlo. Mucha información muy interesante, sobre todo si tienen obviamente la desgracia de contraer la enfermedad, o en un momento dado nos van a ayudar
precisamente a contenerla dentro de las áreas geográficas y que cada vez podamos tener mayor normalidad dentro de lo que cabe. Adelante, hermano. Gracias Luis, gracias Alejandro. Bueno, pues yo soy Armando Olmos, soy el director de innovación de la empresa de W Software, principalmente enfocados en desarrollo de software a la medida, digamos que desarrollamos software, inventamos software que cubre alguna necesidad en específico y pertenecemos al clúster de Ijalti, donde me gustaría, aunque lo platicaste Luis un poquito, me gustaría hablar de la idea Predilab, un poquito del origen. Tuve la fortuna de estar ahí en la mesa donde surgió todo, que tiene que ver con los comités de Ijalti. Entonces quiero aprovechar para comentar este esfuerzo que viene desde Ijalti, que ya son un par de años, creo, haciendo los comités. Este año pareciera que la innovación es lo que necesitaba o lo que necesita todavía el tema de la pandemia. Entonces surge en el comité de innovación también por el doctor Medina, que tiene las convocatorias o nos lleva las convocatorias a la mesa del COECIT-HAL. Y bueno, pues surge y lo voy a decir así, una especie de reclamo de por qué no han surgido ideas suficientes, ¿no? para atacar la pandemia. ¿Qué estamos haciendo o qué nos falta hacer si somos el clúster de tecnología de Jalisco? ¿Qué nos falta hacer para atacar la pandemia? Entonces, poniendo eso sobre la mesa, pues se inicia una serie de convocatorias para llamar a las empresas de Ijalti, y parte del éxito, la clave del éxito de Predilab como idea, que todavía es una idea todavía se está madurando, aunque ya tiene un piloto, todavía el potencial que tiene, y ahorita lo vamos a ver un poquito con cómo funciona, el potencial que tiene todavía la herramienta todavía no logramos ver el final de todo lo que se puede hacer con la herramienta. Entonces vamos iniciando con la pandemia, pero ya hemos ahí platicado de esfuerzos de temas cardiovasculares, de temas de otro tipo de salud, de lo del dengue y todo esto. Ahorita vamos a ver cómo está diseñado por detrás, cómo es la arquitectura por detrás, para entender un poquito, tratar de explicarlo con palabras pues menos técnicas, de cuál es el potencial de la herramienta, hasta dónde puede llegar, y pues sumar y que sea un orgullo, ¿no? de Jalisco, ahorita de Ijalti, pero que sea de Jalisco, esperemos que para el mundo. Entonces, pues nada más quería platicar esto de que viene de estos esfuerzos de comités, del Comité de Innovación del Ijalti, que convoca, se une con las convocatorias, con los apoyos para generar pilotos de herramientas utilizables, en específico para la pandemia, y el tema básico de Predilab es la ciencia de datos. Ahorita vamos a platicar de la arquitectura, porque finalmente la ciencia de datos lo que necesita son datos. Entonces, ¿cómo lograr obtener datos buenos, datos correctos? Porque datos pues hay por todas partes, ¿no? La base de datos, que también es utilizada por Predilab, de los contagios o de los positivos y de los negativos y de todo lo que tiene que ver con COVID, pues está abierta, ¿no? Es una base de datos federal. En Jalisco tenemos también un esfuerzo por parte de Radar Jalisco, que también estuvo involucrado, y tenemos estas bases de datos, pero el principal problema de estas bases de datos es que son un tema que se llama post-mortem, ¿no? Es como cuando haces el cierre al final del año y dices, bueno, ¿qué debimos haber hecho mejor, ¿no? O ¿qué vamos a hacer el próximo año para que nos vaya mejor y no nos pase lo de este año, o nos fue bien? Entonces eso significa post-mortem. O sea, ya después de que pasó, haces algo con los datos. Entonces la mayoría de los grafos que tenemos de la pandemia son post-mortem. Es decir, cuando usas los datos de alguien que está contagiado o que ya está diagnosticado con COVID, es porque ya le dio la enfermedad. O sea, ya no puedes hacer nada, ya tiene la enfermedad, o ya es un fallecimiento más, ¿no? Entonces, la idea de Predilab como laboratorio de predicción es justamente, o lo que se planteó en la mesa de estas empresas que nos reunimos, fue qué podemos hacer para no llegar al dato de ya tiene COVID o ya falleció por COVID, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenir realmente y ver un comportamiento para poder decir, vamos evitando a través de una u otra dinámica, evitando que haya más contagios realmente, ¿no? Que finalmente las gráficas lo que hacen es decir, pues si hoy hay 5, pues mañana va a haber 10, ¿no? Una tendencia que se puede ver muy clara en una gráfica. Pero no, la idea de Predilab es cómo evitar eso, ¿no? Cómo lograr que
que realmente aplicando a través de un experimento, por eso se llama de laboratorio, a través de un experimento, cómo poder visualizar qué hacer para evitar un crecimiento de los contagiados. Esa es como la idea base de Predilab, de lo que surge y todo lo que hay detrás, gira alrededor de esta idea, ¿no? Entonces vamos viendo un poquito la arquitectura. A ver, voy a mover, es que yo tengo aquí las camaritas. Aquí está, es un diagrama que se hizo. En esta me tocó la fortuna de participar como arquitecto de la solución. Conjuntamos diferentes tecnologías, además alrededor de la idea base, de las empresas que se sumaron, del clúster de Ihalti. Otra de las fortalezas es que se sumaron estas tecnologías diferentes, ¿no? El blockchain, la ciencia de datos, bueno, las aplicaciones móviles, redes sociales, las bases de datos del sector salud. Ahorita voy a platicar un poquito. Déjenme ver, creo que aquí hay un apuntador. Creo que es este. Bueno, no sé si se ve mi mouse. ¿Se ve mi mouse y lo muevo? ¿Alguien que me confirme? No. Sí, No, sí, ¿verdad? se alcanza a ver, ¿eh? Sí, Se alcanza a perdón. ver. Se ve muy poquito. Bueno, no encontré aquí donde está el apuntador un poquito más intenso, pero bueno. Este diagrama se hizo para explicar un poquito cómo se integran las diferentes tecnologías. Para empezar, tenemos dos tipos de datos. Los datos del sector salud, que tenemos que es el centro de todo el sistema Predilab, es decir, la operación se basa tanto en sector salud como datos, como las líneas que dicte respecto a qué se hace, qué se debe hacer o cómo se puede prevenir, los síntomas, etcétera. Todo está centralizado en sector salud, que por supuesto viene de parte de gobierno, ¿no? O gobierno es quien dicta todo lo que sector salud tiene que proveer hacia la pandemia en este caso. Entonces el sector salud se comunica o manda sus datos a través de una plataforma que viene siendo digamos, este caparazón que engloba al núcleo, que es la plataforma, está sobre una tecnología que se llama Python. Es un lenguaje de programación muy actualizado, muy moderno para todo el manejo de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Entonces este back office está sobre Python y las bases de datos sobre PostgreSQL, y que también es una plataforma, todo es de plataforma abierta, que no significa que no tiene nada que ver con la calidad, sino simplemente que el código está disponible para ser usado por quien quiera hacer tecnología y mejorar la tecnología existente. Eso significa que sea abierto, no tiene nada que ver con la calidad. Al contrario, normalmente como tiende a ser alimentado por diferentes tecnólogos, se crece esta tecnología y normalmente son más fuertes, más poderosas, ¿no? Entonces, este back office y de la plataforma en general recibe información del sector salud y la propaga hacia los diferentes componentes, ¿sí? El componente principal hacia el que propaga la información es hacia un data warehouse, que está en la parte de ciencia de datos, con los machine learning, los deep learning y todas las tecnologías y los algoritmos que van a aplicar los análisis predictivos y también los descriptivos, por supuesto. O sea, finalmente también hay unos gráficos que indican las tendencias de los diferentes datos que tenemos de fallecimientos por colonias, por contagiados, de los positivos, de los que dieron positivo y ya se recuperaron. Toda esa información también se concentra en el data warehouse. Se procesa por ciencia de datos para hacer un análisis del machine learning, con el machine learning. Tiene una API que devuelve hacia unos tableros predictivos y tableros de indicadores descriptivos que pueden ser tanto consumidos por el área de gobierno y bueno, algunos ya hemos platicado con gobierno para que sean públicos y cualquier persona los pueda consultar. Hay otra serie de dashboards que son privados y solo la parte de gobierno puede visualizarlos o en este caso también el sector salud podría. Tenemos la parte de integridad de datos que nos protege la información. Utilizamos la tecnología de blockchain. Esta tecnología lo que nos permite es asegurar que toda la información que de alguna manera llega al data warehouse, que está aquí, en paralelo se guarda una huella digital,
pues se le llama así una firma electrónica, digamos, que permite que si por alguna razón esta base de datos es corrompida de alguna manera, es manipulada, a través del blockchain podamos dos cosas: verificar que no sea manipulada, es decir, que la integridad se mantiene tanto de la información que se está mostrando en los tableros, que la integridad se mantiene, o en todo caso de que detectemos, tiene también un semáforo para que nos indique si la integridad está siendo violada de alguna manera. Y si llegara a ser esta la situación, entonces también podemos recuperar de los cifrados, de los sellos digitales del blockchain, podríamos recuperar la información para restaurar la integridad. Entonces tiene estas dos funcionalidades, pero la principal es asegurar que toda la información que sea procesada y que es entregada en tableros hacia el gobierno y hacia la población está íntegra, es decir, que es verífica, que tiene integridad respecto al origen de donde viene. Y tenemos el segundo origen de datos, que son datos de la población. Estos datos de la población, aquí bueno, tenemos una representación de la población no infectada, de una población infectada. Tenemos dos orígenes, uno es a través de unas encuestas directas, que también Sector Salud a través de Radar Jalisco también hace sus encuestas directo a las personas que acuden, ya sea porque están infectados, pero principalmente porque tienen los síntomas. De los síntomas se pueden diagnosticar si es positivo o no. Y lo que tenemos aquí es la app de vinculación, que es la clave también ahorita vamos a platicar, del diferenciador, ¿no? De lo que tiene Predilab con cualquier otro sistema que pudiera hacer una encuesta de síntomas, una encuesta sintomática, y determinar si tienes o no tienes un cuadro que empate con la enfermedad, ¿no? Con COVID-19. Ahorita platicamos un poquito de esta app, pero esta app lo que es abierta, y lo que te va a hacer es evaluar el comportamiento que tiene la persona con el resto de las personas, que es donde viene aquí el diferenciador. Una cosa es que yo te pregunte si tienes fiebre, que ya prácticamente por todos lados te preguntan si tienes fiebre o no te dejan entrar si tienes fiebre, que igual tampoco significa, sobre todo en esta temporada que vamos a entrar de fríos, tampoco no significa que por tener fiebre vayas a tener COVID. De hecho, es más probable actualmente en esta temporada que tengas más bien un cuadro de gripe, pero las diferencias son mínimas, ¿no? Prácticamente tienes que hacerte la prueba para determinar si realmente tenías una gripa o una infección en la garganta, o si tenías realmente COVID, ¿no? Si estabas infectado o das positivo a COVID. Entonces, lo que se enfoca la aplicación Predilab es en el comportamiento de la gente, es decir, cómo la gente interactúa con otras personas o con lugares, ¿sí? Con el transporte público, por ejemplo, y cómo socializa. ¿Esto qué nos permite saber? Independientemente de los síntomas, porque otra vez, preguntar los síntomas y detectar que alguien tiene los síntomas ya va a 15, por lo menos de 7 a 15 días tarde con hacer algo, ¿no? Finalmente, si ya tienes los síntomas, lo siguiente es descartar que tengas la enfermedad o afirmar que tienes la enfermedad. Pero ya vas por lo menos 15 días tarde, ¿no? Hace 15 días que estuviste con un comportamiento que te llevó a la infección. Entonces, lo que evalúa la aplicación de vinculación o la Predilab es justamente tu comportamiento, con qué personas vives, por ejemplo, o qué personas frecuentas. A quienes ves, por ejemplo, la pregunta te dice 5 días a la semana, ¿no? O sea, quién ves en tu día a día del trabajo, por ejemplo. O si vas a bueno, iba a decir a la escuela, pero ya no van a la escuela, pero algún tipo de actividad entre semana que frecuentas, bueno, a qué personas de tus contactos, de los contactos que tienes en tu mismo teléfono, tienes esta frecuencia, ¿no? Fin de semana, entre semana, o inclusive que vives con estos contactos. Eso lo que empieza es a armar una red. Este mecanismo se utiliza mucho en las redes sociales, por ejemplo, una red de cómo las personas se conectan con otras personas. Y aplica algoritmos del lado de ciencia de datos que te ayudan a diagnosticar si, por ejemplo, esta red se empieza a crecer, que ahorita lo que estamos es en búsqueda todavía de que esta red sea cada vez más y más grande, de gente que se ha sumado a Predilab para poner sus contactos y la interacción que tienen con ellos. Entonces, de tal manera que si tú de pronto frecuentas a una persona 5 días a la semana, porque vas a trabajar y trabajas con ella de lunes a viernes,
pero tú no sabes esta persona a su vez a quién frecuenta. Si ellos también capturan la frecuencia que tienen de ver a otras personas, en algún punto alguna de estas personas de esta red puede contagiarse o dar positivo a COVID y entonces propagar hacia atrás y hacia sus alrededores todo el, digamos, toda la red con la que pudo o puede haber tenido contacto, o el riesgo de haber tenido contacto es suficientemente alto para alertar de alguna manera a la red alrededor hasta 3, 4 niveles. Todo eso es parte del laboratorio. Se sigue pues evaluando, por ejemplo, el primer nivel, pues es obvio, ¿no? Si es alguien con quien vives y es diagnosticado COVID, lo más probable es que te des cuenta porque vives con él, pero bueno, la alerta sería inmediata. Si es alguien que frecuentas entre semana, directamente, pues sí, la alerta también tiene un nivel alto. Pero si es un tercer nivel, es decir, que alguien a quien tú frecuentas, o incluso alguien con quien vives, pero él a su vez frecuenta y a su vez vive con alguien que tiene COVID, entonces la alerta también te llega, aunque la probabilidad de contagio es menor, o al menos te puede alertar de que cambies tu comportamiento en este periodo de tiempo, mientras pasan los 15 días de que no te has contagiado, ¿no? Entonces, esto es lo que permite la aplicación, evaluar el comportamiento de las personas, de cómo socializan entre ellas, pero además también se puede decir, bueno, yo voy al súper fulanito, ¿no? O voy al tianguis fulanito, o voy a la tienda de la esquina. Y también otras personas pueden indicar, yo también voy a este súper, yo voy a este. Y así, de tal modo que si alguien se llega a infectar y frecuentaba algún lugar que tú también frecuentabas, también, aunque es menor, porque no frecuentas a la persona directamente, sino al lugar que la persona frecuentaba, también te puede detectar que ese lugar por lo menos ha tenido un índice de contacto con personas contagiadas tal que tú deberías tomar tus precauciones para seguir asistiendo a este lugar, ¿no? Entonces, digamos que ese es el comportamiento y el diferenciador. El evaluar cómo la sociedad interactúa con la sociedad misma. De modo que después con Machine Learning se pueden evaluar, obviamente sigue siendo un poco post-mortem, es decir, hasta que alguien dice que está contagiado se puede evaluar la mancha de contagios que pudo haber abarcado. Y si alguno de ellos se confirma que también se contagió, entonces se reafirma digamos, una tendencia de lugares, de tipos de socialización. Por ejemplo, casi es obvio que hay más contagios de gente que usa el transporte público, porque no puede usar otro tipo de transporte, pero bueno, al menos ya habría una línea a lo mejor de poder enfocar en qué grupo de personas o por dónde, qué lugares frecuentan y además usan el transporte público. Vaya, eso ya lo hace el Machine Learning, ¿no? Empieza a encontrar coincidencias para poder dar información a la parte de gobierno donde le pueda decir, bueno, quizá si para, y ahí es donde entra la parte del laboratorio, ¿no? Si para estas fechas de diciembre se dispara una campaña que hable de esto en específico, se podría evitar una tendencia que tenemos para asistir a determinados lugares. Por ejemplo, a lo mejor no aplica, pero si resulta que muchos que van al parque se están contagiando o están siendo propensos a contagiarse, entonces también podría lanzarse una campaña para los parques, ¿no? Y no se trata de cerrar nada, sino simplemente de reforzar la parte de la prevención en estos lugares. Bueno, eso ya es decisión del gobierno, ¿no? O de quien esté tomando las decisiones, de cualquier entidad, podría ser una empresa incluso, que pudiera analizar su comportamiento más específico si es muy grande. Entonces, pero esta información te daría la aplicación y con esa información es con la que se podrían armar los algoritmos predictivos, básicamente. Algo que también es un diferenciador de otros mapas de calor, por ejemplo, que también tenemos mapas de calor, pero lo que te dice un mapa de calor, por ejemplo, el que tenemos nosotros de información de Radar Jalisco, de la parte del sector salud, principalmente pone gente que sabemos o que saben ellos porque se hizo la prueba, que tiene COVID, y bueno, y dónde vive esa persona, ¿no? Entonces, los mapas de calor que vemos normalmente es donde están ubicadas las personas que tienen o que están diagnosticadas con COVID como positivo, ¿no? Entonces, pero lo que tienes es dónde viven, no dónde se contagiaron. Obviamente, si viven ahí, pues el riesgo de que vayas a un lugar donde hay muchas personas
donde viven muchas personas contagiadas, pues es propenso a que te contagies, ¿no? Porque finalmente pues el virus está ahí en las personas contagiadas. Pero no significa que se contagiaron en el lugar donde viven. Entonces, no evalúa, aunque tienes el dato de personas contagiadas y dónde viven, no evalúa dónde se contagiaron, solo dónde viven, ¿sí? Entonces, también otro diferenciador es que Predilab sí podría después, si esta persona usó Predilab y nos dijo qué comportamiento tenía, sí podremos armar toda la red de por dónde se movía en la ciudad, y si otras personas también contagiadas se movían por los lugares y hay coincidencias, entonces se podría diagnosticar los lugares más propensos, no porque ahí viva gente que tenga COVID, sino porque ahí se movió gente que terminó contagiada de COVID, ¿no? Entonces, este tipo de información es lo que lo hace que sea un laboratorio predictivo eh, muy poderoso, muy potente, porque si le cambias la enfermedad a otro tipo de enfermedad, a otro tipo de comportamiento, las preguntas son muy abiertas, finalmente mezclan, mezclan un rubro, por ejemplo, con una pregunta, ahorita lo vamos a ver en el video, bueno, lo estaban viendo antes de que iniciáramos, ahorita lo vemos más a detalle, pero puede mezclar cualquier rubro con cualquier frecuencia, ¿no? Que es lo que te da el comportamiento. Entonces, si tú preguntas si vas al gimnasio, con qué frecuencia, y después haces el cruce de información, pues ya puedes tener un diagnóstico, puedes levantar, digamos, el laboratorio para un experimento de, bueno, vamos evaluando los gimnasios, ¿no? Y lanzas una pregunta porque Predilab tiene de entrada un cuestionario base, que es el que vimos en el video, el que vamos a ver ahorita más a detalle, sobre preguntas básicas, muy genéricas, que nos dan información muy buena, pero rápido se puede terminar. Pero otra parte que tiene Predilab es que todo el back office está listo para en cualquier momento que queramos hacer un experimento, finalmente es un laboratorio, podamos lanzar una pregunta muy específica, ¿no? Por ejemplo, viene Navidad, pues a lo mejor podemos preguntar específicamente, hacer un cuestionario muy específico, un cuestionario navideño donde se pregunte qué pretendes hacer esta Navidad, reunirte con la familia, salir a algún lugar, aislarte en tu casa, no sé, y evaluar la frecuencia de las respuestas de las personas y ver qué tendencia podemos esperar o qué comportamiento podemos esperar para las fiestas decembrinas. Incluso se puede preguntar, no sé si va a haber posadas, ya que son 9 días antes del 25 de diciembre, si va a haber, no va a haber, o sea, todo este tipo de preguntas se pueden hacer, se pueden lanzar, se recupera la información, se arma el laboratorio y se toma alguna decisión de algún tipo, se inicia alguna campaña de algún tipo. Ese es el potencial que tiene la herramienta de poder lanzar todos estos cuestionarios como los necesitemos, como evaluándolo. Hay una parte que es esta parte verde donde participan ya especialistas, donde participan personas, en su momento participaron personas para diseñar las encuestas, se involucró también el sector salud, para cuáles son las encuestas de la forma más adecuada, ¿no? Para poder preguntar cosas prácticas, pero que nos den mucha información de vuelta. Entonces, se pueden volver a involucrar a quien se tenga que involucrar como individuos, conocedores, conociendo el potencial de la herramienta, poder armar el laboratorio de la mejor manera y así poder recuperar información y tomar acciones. Por lo tanto, aunque esté enfocado en COVID-19, es para lo que nació, es con lo que hemos trabajado y con lo que vamos a seguir trabajando mientras la pandemia lo requiera. Realmente el potencial de Predilab como laboratorio predictivo pues es muy amplio, combinado con que la gente comparta. Y la forma en cómo queremos que comparta es que los datos están cifrados, de hecho tiene un doble cifrado con una ofuscación extra por la parte de integridad de datos de BINDE. Que por ejemplo el número de teléfono, aunque sí te llega un SMS, porque hay que confirmar, como prácticamente cualquier otra aplicación, como Facebook, como el banco, como Google, te llega un SMS de confirmación de que lo que hace prácticamente es validar que tu número telefónico es el mismo en el que estás instalando el aplicativo. Y esto porque la forma de vincular a los contactos es a través del número telefónico. Pero en la base de datos, tanto del back office como en el data warehouse, jamás hay una base de datos privada que no se ve aquí, que la tiene, bueno, está a disposición más del tema ya de gobierno, que sí tiene la relación del número telefónico con el token
que se genera, el token ofuscado que se genera, pero finalmente la plataforma no necesita saber el número de teléfono, lo usa para mandar un SMS y luego lo resguarda para que sea un dato privado, nadie tiene acceso a ese dato, y se queda con el, digamos que se codifica 2 veces, o se ofusca, tiene una doble ofuscación, protegida tanto por Ihalti en este caso, como por, en este caso nosotros de W Software, tenemos 2 llaves, cada quien tiene una llave para la ofuscación la doble ofuscación del código, del teléfono, de tal manera que si alguien por alguna razón pudiera acceder, que tiene aparte sus protecciones en hardware y en seguridad, ciberseguridad, pero si alguien llegara a acceder al data warehouse y extrajera la base de datos de todo lo que se ha procesado con la plataforma, no podría de ninguna manera recuperar los números telefónicos. Es decir, esa base de datos de los números telefónicos es completamente inaccesible, aún obteniendo todo el data warehouse de la información que se procesa. ¿Sí? Porque al final es un código de, me parece que 250 caracteres. Es un string muy largo que no se puede descifrar. Está con un shadow 55 y además ofuscado. Entonces no se puede descifrar, jamás se puede recuperar el número telefónico. Y finalmente la plataforma no lo necesita, porque cuando accede a los contactos, el teléfono te va a permitir acceso, te va a preguntar por acceso a los contactos, pero no porque el número lo vaya a tomar para algo, sino simplemente toma el número, hace la doble ofuscación con las 2 llaves y manda el dato ofuscado hacia Predilab. De tal manera que Predilab pues siempre compara datos codificados, por lo que no necesita el número de teléfono. En el caso de que el gobierno sí necesite por alguna razón armar una campaña donde tenga que contactar a alguien en específico, bueno, ya será un tema a otro nivel, ¿no? Pero la plataforma no tiene acceso a nada de eso. Y eso transmitirlo al usuario, lo hemos intentado transmitir al usuario y es parte de la campaña, que sus datos se mantienen privados, se mantienen anónimos todo el tiempo. También esta parte donde se te avisa que alguien cercano a ti o en un nivel de vinculación cercana pues ha dado positivo a COVID. Bueno, también tanto el mensaje que se transmite como la forma en cómo se transmite, pues es nada más para que mejores pues tus medios de prevención. Si ya los sigues, pues adelante, así que manténlos. Pero si estás siendo, ¿cómo se dice? Pues estás debilitando alguno de los mecanismos, por ejemplo, no estás usando el cubreboca o no estás lavándote las manos constantemente o durando los 20 segundos lavándotelas, lo que sea, pues los refuerces un momento porque alguien cercano a tu red ha tenido COVID. Esa es la línea que se busca básicamente, no tanto asustar a nadie. Finalmente el virus está ahí afuera y todos estamos propensos a él, si no nos cuidamos sobre todo, y es nada más si hay una detección de que hay una probabilidad un poco más alta de lo que ya estamos todos con el semáforo federal y todo esto, bueno, si hay una probabilidad un poco más alta, pues avisar de alguna manera y tratar de prevenir que se contagie más gente, ¿no? Pues esa es la parte de arquitectura y del funcionamiento. No sé si hasta aquí haya alguna duda o no sé si las guardamos para el final, pero si quieren participar o algo, adelante. Lo que sigue es ver el video de la app, ya enfocarnos un poquito en la app, que es donde participamos como DW Software, además de diseñar la arquitectura, en lo particular yo como arquitecto de soluciones, y trabajar en la plataforma, que es esta parte azul, la plataforma del back office. También trabajamos nosotros la aplicación móvil. Y bueno, ya habrá otras charlas para hablar de la integridad de datos con blockchain, de la ciencia de datos con TPS. Me parece que también una parte de ciencia de datos con respecto a las encuestas y la participación de los expertos. Esas son las charlas siguientes. Si ahorita tienen alguna duda de la arquitectura, adelante, y si no, ya pasamos a ver lo que es la aplicación, la app. Si tienen cualquier duda, en cualquier momento pueden escribir en el chat, ahí lo vamos revisando y ya sea que si es algo de lo que están hablando, pues podemos ahí interrumpir con confianza Armando o las guardamos para el final. Entonces ahí en el chat, bienvenidos todos sus mensajes, comentarios, preguntas. Pero hasta el momento parece que no hay nada, entonces yo creo que podemos continuar. Gracias, Alejandro. Ok,
Bueno, aquí vamos a ver un video que está en... Bueno, la aplicación ya está pública. Se llama Predilab y Halti. Bueno, aquí dice beta porque se grabó ahí cuando estaba en modo beta. Básicamente es una aplicación muy ligera. Vamos a ver aquí. Mide, me parece que 5 megas. 5.19 megabytes. Se instala. Es muy ligera, muy rápido se instala. Lo primero que hacemos con la aplicación es, nos va a pedir nuestro teléfono, que aceptemos términos y condiciones. Le podemos dar una leída a los términos y condiciones. Habla básicamente de lo normal, que tus datos, todo lo que les platiqué, están protegidos. Te llega un código de seguridad que se captura a través de un SMS. Se captura el código y todo esto se hace prácticamente en un par de minutos. E inmediatamente cuando inicia, comienza a hacer estas preguntas que les platicaba. Por ejemplo, aquí en el tema de la frecuencia, se enfoca principalmente a la parte de rubros. Aquí, si se fijan, es una de 4. Son 4 preguntas muy simples que en realidad dan mucha información del comportamiento que tiene una persona, por ejemplo, en este caso, para trasladarse, ¿no? Al final, aunque la información, tú no me estás diciendo si vas a caminar porque caminas mucho o si usas la bicicleta por deporte o por ir al trabajo, no necesitamos tanto esa información porque al final el Machine Learning es el que va a hacer el cruce de datos y es el que puede determinar que toda la gente que camina o que usa el autobús o que usa un automóvil de plataforma, un Uber, empieza a cruzar la información que la gente que camina, bueno, la que camina no, que usa el autobús, combinada con que trabaja, no sé, 5 días a la semana y combinada con cualquier otra cosa, es más frecuente que, es más propensa a adquirir la enfermedad, ¿no? Entonces, ese tipo de cruces de información ya se hace, la información no tiene que ser tan específica. Y eso es lo que hace que también sea más fácil y más rápido. Por ejemplo, tienes planes de salir de la ciudad, no planeas salir en los próximos 7 días, o con qué frecuencia sales de tu casa. Son preguntas así muy simples, de tipo rubro, se le llama. Esto trabajado también con la Secretaría de Salud, que nos fue sugiriendo qué preguntas son las que nos dan esta tendencia hacia evaluar un comportamiento y poder tener un diagnóstico interesante de cómo prevenir la enfermedad. Entonces le decía, si alguien camina normalmente, que va a la escuela y normalmente se infecta, bueno, pues a lo mejor las escuelas son el problema, ¿no? Por decir algo. O si alguien toma automóvil de plataforma y normalmente va a algún comercio, entonces a lo mejor el tema hay que fortalecer la seguridad en los comercios, ¿no? Los medios de prevención en los comercios. Y bueno, que por ejemplo también puede haber preguntas con frecuencias más amplias, por ejemplo esta que dice que sueles hacer al menos una vez al mes. Entonces ya tú también la herramienta va visualizando hacia más tiempo. Al principio la base de la herramienta se planeaba con el comportamiento que tienes en una semana. Si tenemos el comportamiento de una semana podemos proyectar hacia lo demás, pero era correcto y nos dimos cuenta que hay cosas que hacemos no necesariamente una vez a la semana, sino que lo hacemos una vez al mes. O a veces, aquí no hay ninguna, pero una vez al año, ¿no? Pero quizá lo que hagamos una vez al año no afecte tanto, salvo que lancemos campañas específicas como lo que les comentaba de diciembre, pero tal vez no afecte tanto al comportamiento estadístico de la población, de la sociedad, y más bien nos enfocamos a lo máximo es una vez al mes o 2 veces al mes, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí ir a una fiesta, salir de la ciudad, salir en familia, etcétera. Después, esta fue la parte de rubros. Después, algo importante, Predilab, y lo decidimos también estratégicamente poner en segundo plano, te va, por si alguien no quiere permitir el acceso a los contactos. La realidad es que permitir el acceso a los contactos, además de que todo está protegido y ningún contacto, ningún número de teléfono va a ser publicado en ninguna parte, y si alguien se llegara a robar la base de datos, como ya platiqué,
Aún así no están ahí los números de teléfonos, pero sí necesito acceder a los contactos simplemente para desplegarlos. ¿Y por qué es importante la parte de contactos? Porque los rubros te dan conceptos genéricos, ¿no? También hay bases de datos, por ejemplo, de Google, que también nos dan estadísticas ya analizadas por todos los que usamos el Google Maps y tenemos destinos a los que ponemos. También hay toda una base de datos muy interesante de qué es lo que más se frecuenta, ¿no? Qué lugares más se frecuentan, qué rubros de negocio más se frecuentan. Y todo eso ya está ahí en la base de datos. Pero si sigue sin ser personalizado, sigue sin haber una forma de crear esta red que nos va a permitir armar todas las piezas, ¿no? Porque tenemos los conceptos o los rubros de comportamiento genéricos, ¿no? Como estos que preguntamos. ¿Qué tipo de transporte es el que más se usa? ¿Qué tipo de comercio o de lugar se frecuenta más? ¿Qué tipo de lugar se frecuenta más? ¿Qué tipo de transporte se utiliza más? Etcétera, ¿no? Eso ya lo tenemos. También tenemos las estadísticas de en qué lugares hay más positivos, en qué lugares hay más negativos, o en qué lugares hay más gente con síntomas, etcétera, ¿no? Entonces ya también tenemos esos dos datos. Pero si además le combinamos la red que nos daría esta otra información, la red de quién vive con quién, no porque saber específicamente quién, sino cómo se arma esta red y cómo podemos hacer un análisis con Machine Learning de la red de comportamiento de las personas, y de cómo las personas se socializan con otras personas. Entonces, esos tres conceptos amarrados ya nos dan mucha potencia, ¿no? Para usar lo que es el Machine Learning. Entonces, bueno, ¿con quién vives? Y pues ya pones con quién vives, a quién ves el fin de semana, pues pensando más en tu mamá, en tu papá o en los abuelitos, o dependiendo de la edad de cada quien. O cuáles entre tus contactos ves entre semana, pues ya pensando en compañeros de trabajo. Y al final pues, se registra una vinculación y listo, es todo. Son estos 2 minutos que dedicas a contestar cosas muy simples. En ningún momento te preguntamos tu nombre, ni tu correo, nada, ningún dato personal. Pareciera que los contactos son un dato personal, lo son, pero no y es difícil a lo mejor alguien dice, nada, se me hace que sí, se están llevando los datos de los contactos, pero no es necesario, simplemente se guardan los registros ofuscados y lo que se guarda es el comportamiento, la frecuencia con la que tienes con ciertas personas y se va armando esta red que les platico. Al final lo que pide es para que sea autoviral el aplicativo, la app, pues te pregunta que si lo quieres compartir, puedes decir ahora no, gracias, o compartirlo y simplemente usar alguno de los mecanismos de compartir que ya tengas en tu teléfono, ¿no? WhatsApp, Facebook, Twitter, lo que necesites. Lo que hace es se comparte un mensaje diciendo que nos ayudas si instalas también la aplicación de Previla. Y bueno, tiene otros modos. Vamos a ver. Tiene una parte de notificaciones. Estas notificaciones se lanzan desde la plataforma, desde el back office. Las notificaciones también se van a lanzar cuando se detecte lo que les platicábamos, que alguien cercano a tu red, no cercano necesariamente a ti, pero sí a tu red, puede haber una probabilidad de riesgo de contagio, nada más invitándote a fortalecer tus medidas de prevención. Tiene la parte, bueno, buscar conexiones. Bueno. La parte, también tú, si tú tienes los síntomas, haces lo que debes hacer, te haces la prueba y das positivo, también como contribuir a esta red y al funcionamiento, tú indicar o confirmar que diste positivo a COVID-19, sobre todo indicando cuándo iniciaste con los síntomas, porque esto nos ubica en el tiempo, finalmente lo que les platicaba, ¿no? Si hoy me dicen, si hoy tengo los síntomas, me hago la prueba y pasan 2, 3 días a que me confirmen que sí di positivo o no a la prueba, pues ya el tiempo que pasó de cuando realmente estuve yo en contacto, pues es considerable, ¿no? Entonces, lo que se pone aquí la fecha es cuándo iniciaste con los síntomas, y de ahí pues hay una estadística para decir tantos días hacia atrás, es cuando probablemente hubo un contacto, ¿no? Un contagio. Y en base a tus comportamientos que tú ya habías registrado en la aplicación, pues puede determinar con ese dato qué otras manchas de la red pudieron haber estado en contacto. Y si alguien más también confirma positivo, se puede como confirmar la coincidencia
y empezar a ubicar todas las redes, por ejemplo, que es parte del problema de esta pandemia, que sean asintomáticos, ¿no? Entonces, a lo mejor 2 sintomáticos significa que hay otras 3, 4, 5 personas asintomáticas. Pero si podemos ubicar el lugar donde coinciden los que sí son sintomáticos y se pueden hacer la prueba y confirman positivo, entonces de ahí se puede evaluar dónde están los asintomáticos y a lo mejor también hacer una campaña, ¿no? de verificación de todos los que estuvieron ahí, que además se tiene esa información. Entonces, bueno, no sé si me explico, pero el potencial de la herramienta es interesante para lograr todo esto. Obviamente la clave es que entre más personas tengan la aplicación instalada y compartan sus datos, la probabilidad de éxito de todo este comportamiento pues, es más alto. Y estamos todavía en esa campaña de sumar y sumar y sumar cada vez más personas para lograr este comportamiento y esta predicción. Bueno. Bueno, la parte siempre puedes acceder otra vez a las encuestas, volverlas a responder. Y también tiene la parte de lugares que frecuentas, donde tú le indicas algún lugar específico y dices con qué frecuencia lo visitas. También la parte de rubros, tú en cualquier momento puedes estar actualizando la información. Si cambias tu comportamiento, pues lo correcto sería actualizar tu comportamiento en la aplicación. Tiene una parte de tips, donde puedes ver cosas, está también administrado en el back office. Se pueden ir subiendo tips conforme vaya evolucionando las sugerencias para la pandemia. Y bueno, finalmente lo puedes compartir en cualquier momento hasta que logremos que suficiente gente se sume a esta información, a este cuadre de información, a esta ciencia de datos y lograr prevenir en lo posible mientras no haya una forma de, pues una vacuna realmente, pues la prevención, evitar los lugares y los comportamientos que nos lleven a infectarnos es la herramienta que tenemos a nuestra disposición. Ya no sé cómo salirme de aquí. Bueno. Ahí está. No sé, ¿alguna pregunta, comentario? Lo que sea. Alejandro, te cedo ahí la... Sí, muchas gracias. Muy interesante la plática. Pues en este momento es cuando si tienen alguna pregunta, hasta ahorita no tenemos nada en el chat. Ahí pueden escribir si tienen alguna duda de lo que se comentó, al comentario en general. Les cuento mientras tanto que vamos a, esta plática de todos modos la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de IHALTI. Ahí tenemos todas las conferencias que se organizan desde hace ya mucho tiempo virtuales, ahí están concentradas para que también se puedan dar una vuelta y se suscriban. Entonces esta plática va a estar pues, prácticamente de inmediato, va a más tardar mañana. Y también los queremos invitar a las siguientes pláticas, ¿no? Mañana continúa el ciclo con la parte de ciencia de datos, que la va a dar Aide Martínez, que ella es de la iniciativa de Cero a Ciencia de Datos, va a hablar de toda esta parte que ya nos contó un poquito Armando de cómo funciona, ¿no? Toda la recopilación que se hizo de la información, las encuestas, todo. Para el miércoles tenemos la de análisis de datos, que va muy relacionada, ellos la van a dar nuestros compañeros de TPS, amigos, ya cómo se hizo el análisis, cómo se aplicó ya el machine learning y todo, ¿no? Para los modelos predictivos, toda esta cuestión muy interesante. Y para el jueves vamos a cerrar con Rogelio Reina de Vinde, que él va a hablar específicamente de integridad de datos, que también ya nos comentó ahorita poquito Armando, toda esta parte de seguridad, ¿no? Y de la información. Entonces, en la liga que recibieron, en el correo que recibieron donde venía la liga para esta plática, también tengo entendido vienen las otras pláticas, entonces ya prácticamente pueden directamente conectarse en los siguientes días.
Entonces, pues yo creo que no hay aquí ningún mensaje. Entonces creo que todo muy claro, como siempre, Armando. Gracias. Exposiciones muy claras y concisas. Entonces, pues creo que no nos quedaría más que, no sé si tú quieras hacer algún comentario final antes de dar por terminada la exposición. Pues no, nada más que bajen la aplicación, la usen, son 2 minutos prácticamente, y la compartan. Está en evolución constante. Tenemos planeada una liberación para este próximo 7 de diciembre, con un poquito más de entregar más información hacia el usuario, lo más que se pueda, y estarla actualizando para que sea más atractivo todavía. Hay un plan de yo poder tener como un semáforo hacia eh, lo que, digamos, cómo estoy yo por ejemplo, donde vivo, en la colonia donde vivo, o sea, como un semáforo como un radar, pues, de cómo estoy con los datos que ya proveí, cómo está la información, ¿no? Como hacia mí, está evolucionando, pues, la herramienta. También estamos viendo planes de subir otro tipo de enfermedades, de afecciones, finalmente, de salud. Y bueno, en eso estamos. Entonces, ahorita la herramienta puede faltarle algo sin problema, y los escuchamos. El Play Store tiene manera de compartir ahí cualquier feedback, y hacerla mejor entre todos. Exactamente. Ahí en el chat precisamente Luis Alberto nos compartió la liga de la página web. Ahí pueden entrar y conocer. Ahí se explica a grandes rasgos cómo funciona la plataforma. Viene la liga para descargar la app. Se explica cómo funciona la app, así tal cual, con ejemplos muy, muy, muy buenos. Y también algo importante, se tiene ahí acceso a los tableros de información, ¿no? Que también es una parte muy interesante, porque toda esta información que se recolecta de los hospitales civiles, de las mismas encuestas, todo esto se concentra en estos tableros con estadísticas muy interesantes, actualizadas pues casi al momento, interactivas algunas. Entonces ahí pueden ir viendo cuál es como cómo está impactando la pandemia, ¿no? Número de casos confirmados, sospechosos, por edad, por sexo, los principales síntomas. Hay muchísima información gráficas, las zonas de calor de la ciudad, de dónde hay más casos, en qué colonias. O sea, está muy, muy, muy interesante, muy recomendable. Entonces, está la invitación, para que visiten el sitio y usen la aplicación y la compartan con todos sus seres queridos. Y ya para cerrar, le pedirá si está ahí Luis Alberto, si quiere darnos unas palabras de despedida. ¿Estarás en mute, Luis? Sí, parece que hay un problemita. ¿Perdóname? Bueno. Sí. Sí. Digo, en los últimos comentarios era que en el chat puse precisamente lo que comentaba, ¿no? La liga de la aplicación. También el encontrarla en la tienda de aplicaciones en Google Play. La pueden encontrar solo buscándola como Predilab y Halti, o Predilab, creo que de las dos maneras la pueden encontrar. Y bueno, pues la última conclusión es invitarlos a utilizarla. La verdad es que es un gran esfuerzo, ha sido una gran experiencia para todos los que participamos. Armando ahí en el inicio de la plática, cuando recordó pues esa primera idea, esa primera semillita cuando estábamos en un comité y nos pusieron el reto. La verdad es que fue muy, muy satisfactorio, creo, para todos el ver cómo poniéndonos de acuerdo y trabajando en conjunto se pueden hacer aplicaciones tan completas como esta. Entonces, obviamente queremos platicarles a todos, ¿no? Lo que hay detrás, como para muchos sentidos, ¿no? Darles confianza, etcétera. Pero sobre todo para que se viera, pues lo que es Predilab y que lo empiecen a utilizar. Ahora sí que nos recomienden. Mientras más personas lo utilicen, lo mencioné ahorita también Armando, las máquinas de inteligencia artificial pues todavía mejor trabajan, mejores patrones encontramos, y pues a todos nos ayuda con esta información. Entonces, pues sería todo. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias Armando por la plática. Y bueno, pues muchas gracias a todo el equipo por el esfuerzo.
Bueno, pues con esto entonces daríamos por concluido esta primera plática. Los esperamos mañana en la siguiente. Armando, Luis Alberto, Ari, muchas gracias a todos por haberse conectado y seguimos en contacto. Hasta luego. Bye.